Keali no toca lilical tonac. Ashan tlen tlasco tonaliticatej ipan tonali chicome olin. Hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la séptima casilla de la 11ª trecena. El tonali es chicome olin, 7 movimiento. Una coordenada del rumbo del Tlahuiztlampa, por donde sale el sol, el color es el rojo. Olin es el movimiento y el movimiento está constantemente en nuestro ser, en nuestro pensamiento, en nuestro cuerpo, en nuestras células, su movimiento perpetuo que nos permite la vida. Y estamos en una trecena que rige la señora Tlazolteotl, que está con el movimiento de su telar creando la realidad de nosotros, escribiendo nuestro destino. ¿A quién tenemos en el signo Olin movimiento? A Nanahuatzin, que él precisamente es ese numen que se entrega al fuego, danza en esa gran hoguera y se transforma en nuestro sol. Es el corazón que danza y que recibe la fuerza alquímica de Xutecutli, de Huehueteotl. En el numeral 7 está Sinteotl, el maíz, que naciera, según una versión del mito, de la hermosa Xochiquétzatl. De él se generan los mantenimientos. Es el maíz, pero de Sinteotl brotan otros sustentos para nosotros dentro de la montaña donde nace. Viene acompañado de un volátil que es la mariposa y que sabemos que pasa un tiempo en una crisálida para después abrir sus alas. Así esa transformación se da después de un momento de silencio, de una entrega, de una ofrenda que se hace hacia adentro. Y el señor de la noche es Istli, una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca. Él es el filo de la navaja de obsidiana que nos ayuda a desprendernos de todo aquello que nos impide movilizarnos en el tiempo del hombre y en el tiempo del mito. Así que el tonali chicome olin es la alquimia del corazón danzante. Es el telar cósmico de la gran diosa Tlazolteotl, la gran tejedora, donde el destino no es una línea recta, sino una danza sagrada. En este telar, el número 7 chicome no es un hilo cualquiera, sino la misma aguja de obsidiana y una luna que porta la intención sagrada de la diosa. Es la idea perfecta, el patrón místico que la mente concibe antes de que la mano actúe. Es el viaje del espíritu a través de la memoria. El hilo mismo es Olin, el movimiento. No es un hilo pasivo, sino una hebra de luz solar y un latido perpetuo. Vibra con el calor del sacrificio de Nanahuatzin, recordando que toda verdadera creación nace de una entrega. Es la danza incesante de la mariposa, de Papalot, que representa el pensamiento libre, revoloteando en el telar en todas las direcciones, tejiendo no con lógica lineal, sino con la intuición del fuego. Y para que el tejido sea puro y fuerte, el señor de la noche, Istli, se presenta como el afilado cuchillo de obsidiana. Él no corta el hilo del destino, sino que poda con precisión las hebras sobrantes, los miedos, los apegos y las ilusiones que debilitan la obra. Él es el espejo humeante que obliga al tejedor a ver la verdad de su creación, cortando lo falso para que solo lo auténtico permanezca. Y cuando la aguja del 7 ha danzado con el hilo del movimiento y el cuchillo de la verdad ha purificado la labor, el resultado es Sinteotl, el señor del maíz. El tejido se manifiesta no como una tela inerte, sino como la mazorca sagrada y enjollada. Es el ser humano que se ha cultivado a sí mismo, la grandeza alcanzada, el sustento del espíritu hecho carne, precioso y verde como el jade del renacimiento. Así, Chicome Olin es el instante sagrado en que la mente perfecta
impulsa al corazón a moverse, sacrificando sus limitaciones en el fuego interior para manifestarse en el mundo como un ser pleno, nutrido y consciente, cuyo espíritu vuela libre como una mariposa nacida de la transformación. Y como a ustedes y a mí nos gustan los cantos, aquí Chikome Olin a manera de versos. En la Sinfonía del Cosmos, hoy 7 movimientos, un sol de mariposa, mariposa de fuego, Tlepapalot, enciende su danza en mi centro. El tono serpentino despierta y voy al encuentro de Istli, no a soñar, sino a ser podado por su filo de verdad y a danzar con el ritmo de la obsidiana. Oh Olin, movimiento sagrado viento que agita el árbol del tiempo. En el gran telar de la diosa, nuestra tarea es ser fibra y también tejedor. Cada día ella nos recibe la hebra sucia, la purifica, la recicla en su abrazo y la devuelve como un hilo nuevo para la metamorfosis en cada paso. Oh Olin, danza de contrarios, eres fuego que devora y agua que redime, la tierra firme que anhela el cielo, y en tu vaivén los opuestos se besan, y la luz, la sombra, la quietud, el trueno, el silencio que grita y el eco que crea, nace en nuestro corazón. Cada latido, un pulso que resuena en el Mictlán, cada aliento, un eco en la cueva de este cuerpo. Oh Chikome Olin, alquimia divina, en la fricción de lo que se enfrenta, nace la chispa de la conciencia. De esa brasa sagrada brota el sustento, la promesa del jade del divino Sinteotl. En tu abrazo hallamos nuestra esencia, la voluntad que transforma el ser cuando, humilde Nanahuatzin, se ofrece a la hoguera para renacer como el sol del nuevo día. Oh Olin, espejo y batalla, en el abismo humeante de Yayquitezcatlipoca, libro mi guerra florida, mi danza interior. Cada cambio, un desgarro en la piel antigua, la lucha interna forja del ser nuevo, del miedo al valor, del llanto al canto. La crisálida se quiebra para liberar el vuelo de la mariposa de fuego. En el regazo de Tlazolteo del juicio se disuelve y la paz florece. Cada imperfección es un matiz sagrado, cada cicatriz un mapa estelar. Acepto mis sombras para nutrir mi fuego y en la vulnerabilidad encuentro mi poder. Mi verdad no teme al cuchillo de obsidiana, pues solo corta lo que ya no soy. Así en la unión sagrada de lo que se opone en el abrazo de la vida y la muerte, voy tejiendo mi camino, forjando mi destino. Ya no busco el final, sino la danza eterna, pues mi ser florece y hoy yo mismo soy Chikome Olin. Encuentro mi verdadero sentido de la vida y el sagrado movimiento en esta danza, en este día, en esta noche. Un placer compartir. Vístete de rojo. Mira, yo me he puesto este rebozo muy hermoso que trae el tejido del maíz. Asume el tono de este sol Nahui Olin, que fuera la misma ofrenda completa que hizo Nanahuatzin del mismo. Atrévete a soñar, a ser tú mismo y a renacer. Cada día que despiertes, cada día que el aliento entre en todo tu ser. Un placer compartir. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Espero que esta lectura haya sido de tu agrado. Timotás que mostla.